Muchísimas gracias, Alonso. Un gusto todos sus telescuchas. Realmente es un gusto poder conectarnos con los amigos, las amigas de Loja. Siempre una ciudad, una provincia de gente tan brillante, inteligente, con una cultura que deberíamos de envidiar. Bueno, realmente les comento, tuve una invitación. Yo soy, bueno, ahora ex profesora, ahora que vivo en Ecuador, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, hubo ahí un curso de los colegas de ciencia política al cual me invitaron y bueno, pues pude aprovechar este viaje también pues para hacer las visitas pertinentes a la universidad, dar esta pequeña charla sobre el sistema político ecuatoriano. Y bueno, ahora ya de regreso aquí al Ecuador. Gracias. A ver, doctora, en el claustro, en la academia y fuera del país, ¿cómo cómo se analiza la situación del Ecuador de los actuales momentos? Bueno, realmente con mucha, diría con mucha pena, ¿no? Porque se puede sentir y también en el ámbito internacional o reciente en más de un país como México, que siempre ha sido bastante cercano al Ecuador de esta regresividad de derechos que hoy tenemos, ¿no? Y sin duda se puede aliar también con una estrategia de guerra, de privación de derechos, que ya los mexicanos lo vivieron en algún momento. Precisamente sobre eso trataba el panel al cual fui invitada, ¿no? Cómo plantear una estrategia, una salida de paz para varios países latinoamericanos. Y claro, uno de los temas que yo planteaba era eso, solamente la unidad nacional desde los distintos actores de nuestro país podrá hacer frente a lo que estamos llamando ya como este bloqueo oligárquico que hoy vivimos los ecuatorianos. Entonces, volver desde la academia a retomar sí vamos a decir, estas líneas argumentales que nos explican cómo es la realidad de un país cuando estos grupos económicos ultrapoderosos logran también tener el control de la política y cómo esto pues realmente es un retroceso en temas democráticos, en temas constitucionales, como es lo que hoy estamos viviendo los ecuatorianos, que no es solo un detalle, ¿no? No es solamente las arbitrariedades con las que vivimos durante todo el proceso electoral, sino lo que hoy a través de la Asamblea se está ejecutando en función de un ejecutivo que está más pensando en sus intereses familiares bastante locales que en los intereses del país. Así que lo que se ve es con mucha preocupación y como le decía, o sea, ver cómo se podrían plantear estrategias regionales de paz, ¿no? Que nos permitan salir pues de esta crisis permanente, esta crisis política permanente que estamos viviendo los ecuatorianos. Doctora, el aprobarse o el haberse aprobado estas tres leyes con carácter de económico urgente, como que la gente aún no logra asimilar qué es lo que ellas traen. Desde el punto de vista de la dirigente política, ¿cuál es el peligro de haberse aprobado estas tres leyes? Bueno, primero decirle a la ciudadanía que no estamos ante reformas aisladas, ¿sí? Como estamos mencionando, estamos frente a una estrategia estructural de regresión, ¿sí? De nuestras posibilidades, que el Ecuador las ha tenido varias, ¿no es cierto?, de ampliar la democracia, de nuestros derechos económicos, que como un país que lamentablemente nos han querido comparar incluso con Haití, como escuchaba a la vicepresidenta, pero esto no es Haití, este es un país económicamente muy viable, ¿sí? Tenemos recursos naturales, tenemos unos ingresos que prácticamente diariamente bordean los 100.000 millones de dólares que están en los bancos de nuestro país, que vienen vía remesas, que vienen vía exportaciones, y lo que hay que preguntarnos es por qué esta estrategia, ¿no es cierto?, estructural de empobrecimiento del país. Así que hay que entender con ese contexto todos estos mecanismos que está usando el gobierno de Daniel Noboa para ir eliminando los derechos que ya hemos conseguido y obviamente perfilando a unos solos intereses, ¿no? Estos intereses de ir por la privatización de nuestros recursos, intereses de ir favoreciendo a grupos económicos, políticos muy específicos. Así que lo que hoy vivimos, y hay que decirlo con letras mayúsculas, es un golpe a la democracia y es una regresión a los derechos. Imagínense lo que acaban de hacer con las mujeres, ¿no? Con mujeres que hemos luchado toda nuestra vida por tener también una voz y una participación. Hoy
pues prácticamente de un plumazo, como lo dicen algunos, pues han acabado con la posibilidad de una representación digna, ¿no? Que debería tener las que representamos más de la mitad de la población. Se acaba de eliminar, ¿no es cierto?, ir en contra del artículo 99, donde prácticamente pues se ponía a la paridad, sí, a la alternancia como una reforma importante en el Código de la Democracia y hoy pues esto ya no existe, ¿no? Entonces simplemente abona más a estos hechos inconstitucionales y hacen de la política de Daniel Noboa una política bastante ambigua, ¿no? Bastante misógina, como ya hemos visto que se ha comportado con su ex vicepresidenta y bueno, incluso con ministras, ¿no? Con mujeres cercanas a su entorno. Así que yo creo que esta regresividad en los derechos hay que poner en discusión y como le digo, no es simplemente un hecho aislado estas leyes, ¿no? Tanto la ley de solidaridad, la ley de inteligencia y esta ley de integridad pública, sí, lo que buscan es pues eliminar cada vez más los derechos de los ecuatorianos. Doctora, pero eso digo, se han aprobado estas leyes con el carácter de económico urgente, pero no hay una respuesta desde la sociedad, desde el estado llano del país, de los pobladores, como que no se logra entender o dimensionar lo que se ha acabado de aprobar. Claro, porque en nombre del miedo, del terror que hoy vivimos miles de familias ecuatorianas, pues lo que están haciendo es también limitar nuestra capacidad de expresión, nuestras libertades, que con los reparos que se podía haber tenido, pero que en gobiernos anteriores por lo menos lográbamos posicionar, ¿no? Hoy estas leyes no solo que limitan esas libertades, sino que criminalizan la protesta. Y el gobierno te lo dice abiertamente, ¿no? O sea, aquí los enemigos no tendrán ninguna piedad. Bueno, ¿quiénes son los enemigos del gobierno? Y parece ser que los enemigos somos todos aquellos pues que estamos en contra de todos estos hechos inconstitucionales. Mire lo que pasa con la ley de inteligencia, por ejemplo, ¿no? Con este discurso de combatir al narcotráfico, ¿sí? Se está legalizando una vigilancia masiva, ¿sí? Su celular, mi celular, el celular de quizás cualquiera que esté pensando o haciendo una reunión, ¿no es cierto?, para debatir qué es lo que está ocurriendo con este gobierno, pues prácticamente podríamos ser objetivo militar de este gobierno. Entonces, obviamente se está debilitando el derecho a esa privacidad que ya nos garantiza la Constitución. Se elimina la responsabilidad, por ejemplo, penal de los agentes del orden, tanto policías como militares, para hacer lo que ellos consideren a bien sin ninguna responsabilidad, incluso sin ninguna intervención de la Fiscalía. O sea, y más aún, en esta misma ley, que es una de las críticas que también se ha hecho en la ley de la inteligencia, imagínense, se vuelve a tocar el tema de los gastos reservados, sin control ni auditoría pública. Es decir, que el gobierno y cualquier autoridad, ¿no es cierto?, amparada por el gobierno, puede hacer uso del dinero de los ecuatorianos sin ninguna auditoría. O sea, ¿a qué estado estamos regresando, Alonso? Entonces, yo sí creo que hay que decirle a los ecuatorianos que una cosa es combatir el crimen organizado y al que todos y todas estamos de acuerdo y acabar con esta violencia que lamentablemente está carcomiendo cada vez más a la sociedad, pero otra cosa es hacer un uso político de este tipo de leyes para ir limitando y acabando con una oposición que obviamente existe en este país, una oposición inteligente, una oposición que pues nos hemos formado para ir empujando un Estado democrático, un Estado de derecho, no un Estado de desastre como el que hoy nos está proponiendo el gobierno de Daniel Noboa. Sí, igual algo parecido pasa con la ley de integridad pública, ¿no? Es una ley que debería, a lo menos así se entendía en su propuesta, proteger al servicio público, proteger a los trabajadores. Pero en el fondo, ¿qué es lo que están haciendo? Es golpeando brutalmente los derechos conseguidos por décadas, Alonso, ¿sí? Los derechos de los trabajadores, los derechos de los jubilados. Hoy se precariza aún más el empleo, se incentiva incluso los despidos, ¿no? Es como mucho más fácil despedir a un trabajador, incluso por un memo, ¿no? Con tres llamados de atención ya te podrían sacar del trabajo. No existe estabilidad laboral con este tipo de leyes y nos deja pues obviamente a miles de ecuatorianos y ecuatorianas sin esos derechos que de alguna manera han ido construyendo el servicio público en el Ecuador. Ya no digamos con nuestros abuelitos, abuelitas, ¿no? Con nuestros jubilados.
No habrá más jubilación digna, ¿sí? Con esta ley que obviamente está atentando, y hay que decirlo claramente, con la Constitución. Hay un artículo en la Constitución, el 326, que prohíbe cualquier regresión de derechos en materia laboral. En general, cualquier regresión de derechos. O sea, podríamos decir que si la Corte Constitucional asume esto como una afrenta real contra la misma Constitución, pues podríamos estar pensando que pues por ahí habría una especie de salvación. Veamos si la Corte Constitucional, Alonso, asume ese papel importante, ¿no? Que deberíamos hoy tener los voceros de la democracia, los que amamos este país, las patriotas, patriotas que sin duda existimos, Alonso. Ahora bien, esta narrativa que se ha dado desde el gobierno, en el sentido de que quien está en contra de estas leyes es porque defiende a los grupos de delincuencia organizada. Quien está en contra de estas leyes es porque algo tiene que esconder en el caso de la ley de inteligencia. Los que no tienen nada que esconder, no tienen nada que temer, dice los voceros oficiales. ¿Tan es así el asunto? Ujú. Es que realmente da risa escuchar ese tipo de argumentos, Alonso, porque ya existe una constitución que todo lo que hoy el gobierno plantea hacer en contra del crimen organizado se pudo haber hecho, ¿sí? Lo que no hay es voluntad política, ¿sí? Y una visión de país, no a corto plazo, al plazo de los intereses, lamentablemente, de los que hoy nos representan, esa mayoría de los representantes en la Asamblea, que de verdad da hasta vergüenza, ¿no? Que no entienden ni siquiera cuál es el papel de un legislador. Pero lo que está atrás, y esto es lo que hay que decirle al gobierno y hay que decirle a sus representantes, es que es clara la privatización de recursos públicos que hoy mismo ya están ejecutando, ¿sí? La representación y control social en contra de cualquier ciudadano ecuatoriano que tengamos la valentía de alzar la voz. Sí, que hay la exclusión estricta de los sectores populares más empobrecidos de la vida política y social. Lo que están haciendo hoy con la niñez y juventud de nuestro país, de declararlos incluso criminales, como cualquier criminal que exista, pues con todas las razones de ley que debería estar preso, pero lo que hoy están haciendo con niños y jóvenes, pues es prácticamente un llamado a seguir este empobrecimiento masivo. En lugar de decir, bueno, aquí por decreto ley, asumimos que la educación y la salud de nuestros niños y jóvenes es nuestra responsabilidad y haremos todo lo posible para que nuestros niños y jóvenes no sean más, sí, pues este recurso que han usado las mafias que hoy bloquean, ¿no es cierto?, esta seguridad pública, pero no, lo que hacen es una ley para declararlos criminales, sin ninguna salida real para la pobreza que están viviendo miles y miles de familias ecuatorianas. Así que lo que yo creo, Alonso, es que más allá de estos argumentos totalmente falaces, ¿no? Y retóricos que incluso diríamos va ligado a una lógica regional de derechización, ¿no es cierto?, que ya hemos visto en otros países, no está por demás hablar del ejemplo de Trump y lo que están haciendo en Estados Unidos o lo que está ocurriendo en la Argentina de Milei, ¿no? Pero hay intereses transnacionales que están viendo las crisis nacionales de países como Ecuador como un parteaguas, ¿no es cierto?, para apuntalar a los organismos financieros, ¿no es cierto?, a estos sectores empresariales conectados más con los grupos de importación, acabando con la industria local, por ejemplo, de un país como el Ecuador, y pues gobiernos más alineados con estas doctrinas, ¿no? Entonces yo no vería que es solo un problema de los ecuatorianos, es un problema pues que sin duda está más ligado incluso a un interés regional, ¿sí? Como lo que hemos visto, como digo, en Estados Unidos, también Argentina, hablando de lo que pasa en nuestra América. Ahora, se dice que asimismo la ley de esta de transparencia y en la ley otra aprobada, la ley de integridad pública, el evaluar a los empleados es un poco para establecer mejoras en su servicio, pero desde el lado de los empleados se dice, esa es una manera de mandar a la calle a un poco de gente. El problema no es si mandan a la calle, si evalúan o no evalúan. El problema es más bien qué se va a hacer desde las dirigencias políticas para que estas políticas de regresión, valga la redundancia, se corten, se dejen de hacer. Hay por ahí asomos
llamados a paro y todo lo demás. ¿Se va a unir el Partido Socialista en esta cruzada? Bueno, yo creo que tenemos que unirnos todos, ¿no? No solamente es una cuestión de partidos políticos. Yo creo que precisamente lo que acabamos de vivir en estas últimas elecciones es que ya no puede ser una cuestión solo de los partidos políticos. Incluso hemos visto que después de un proceso tan fraudulento, ¿sí? Pues gana una apuesta política que era obvio que no podía ganar con la circunstancia de violencia que estamos viviendo los ecuatorianos. Pero dígame usted, ¿quién salió a protestar? ¿Quién salió a decir, bueno, aquí por lo menos quisiéramos que ver los votos de los ecuatorianos, ¿no es cierto? Transparentar las elecciones. Nadie. Entonces yo creo que los ciudadanos debemos de entender que necesitamos dar un paso adelante en el tema de la participación principalmente, porque representantes ahí pueden estar, ¿no? Ahora mismo hay un gobierno que se dice legal, pero sin la legitimidad de los ecuatorianos. Entonces, yo creo que esta ley de integridad pública, ¿no es cierto, Alonso? Es una ley que no se está discutiendo mucho y que deberíamos tener a todos los sindicatos y a todos los trabajadores y aquellos que tengan o no trabajo y que podamos hacer unas mesas ciudadanas y que expliquemos qué implica esta ley. Primero, lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Nos desmantelan la estabilidad laboral, se eliminan garantías históricas que, como bien usted señala, el Partido Socialista ha hecho una lucha histórica, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la permanencia del cargo, cómo impulsar la carrera administrativa, ya no había estas evaluaciones discrecionales que en anteriores gobiernos, por ejemplo, se usaban mucho como agentes, vamos a decir, de presión para los trabajadores. Estas pruebas de confianza que hoy habla la nueva ley, pues prácticamente había sido eliminado. Si no, lo que estaba era tu trabajo y obviamente las garantías constitucionales que existen en cualquier país democrático. Hoy, como decíamos, bajo estos mismos postulados, pues se está promoviendo el despido masivo, injustificado, ¿sí? Y lo que lamentablemente no estamos viendo es qué va a pasar con los jóvenes, qué va a pasar con la gente mucho más joven, o sea, qué garantías tenemos, ¿sí? En esta precarización del empleo público. E incluso el tema de la temporalidad, eso queda prácticamente en el limbo, ¿no? No hay ninguna garantía que podamos decir, bueno, hoy la propuesta laboral para los ecuatorianos consta de estos derechos. Como decíamos, el tema de la jubilación, Ernesto, es realmente lamentable, ¿no? Años, décadas que los jubilados en este país han luchado para tener una jubilación más digna, hoy pues obviamente se ha afectado pues con un artículo. Entonces, Doctora, yo sí creo que los doc- ciudadanos deberíamos hacer un pasito más allá y esperar que esto no quede solamente pues a cargo de los partidos políticos, sino también de la ciudadanía organizada. Ya he escuchado algunas voces que están planteando incluso manifestarnos, no sé, hacer algunas marchas y proponerle al gobierno una mesa amplia para discutir estos temas, porque si no hay representantes, como es lo que estamos viendo en la Asamblea, pues tendremos que buscar otros mecanismos para que esa representación tenga efecto, Alonso. Doctora, aquí hay una cuestión que nos parece importante. Desde el gobierno se dice no se cambió, no se modificó la ley de jubilación. Siguen pudiéndose, los empleados públicos se pueden jubilar, públicos y privados se pueden jubilar hasta los 60 años de edad con los 360 aportaciones. Sin embargo, hay un inciso interesante o un artículo interesante en la ley que señala que los empleados públicos para tener derecho al bono de jubilación deberán tener 65 años de edad. Caso contrario, no podrán recibir ese bono de jubilación. Y eso implica también de alguna manera que la gente va a detenerse en su proceso de jubilación. Y los jóvenes, ¿cuándo van a entrar al servicio público? Exactamente. Sí, yo creo que, miren, aquí están usando técnicas que, mire, yo viví un tiempo en Colombia, viví más de un año, hice ahí mi tesis, parte de la investigación de mi tesis doctoral la hice en Colombia. Y si uno ve los argumentos que se usó tanto en Colombia como en Perú para lograr penetrar, ¿no es cierto?, esa desestabilización que se hizo
con jubilados y esta pues desestabilización laboral que ya se hicieron en años anteriores, pues es lo mismo que está ocurriendo en el Ecuador. O sea, es falso todo lo que nos está prometiendo el gobierno en temas de, pues vamos a priorizar el derecho de los jubilados, que no sean, o sea, no nos mientan a la población. Lo que hoy estamos viendo es una regresión de derechos y hoy lo que la gente tiene que hacer es pues lo que estamos haciendo aquí, informarnos y explicar por qué esta ley de integridad obviamente obedece a una ley de precariedad laboral. Y eso es lo que hay que decir. Tanto servidores públicos, tanto los empleados, ¿no es cierto? O los que ahorita nos encontramos incluso sin empleo, no vamos a tener ni derechos ni garantías ni hoy ni en un futuro inmediato. Entonces, si hoy no presionamos a esta legislatura para que hagan una reforma inmediata a esa ley, pues esto va a pasar así. Así que yo lo que insisto es veamos los mecanismos que tenemos, quizás otro de los mecanismos será la Corte Constitucional, para que pues pueda dar una salida real a esta precarización que hoy estamos viviendo los ecuatorianos. Muchos analistas dicen que no solamente la Corte Constitucional, las reformas constitucionales vía asamblea son las que deben darse, sino también debe haber una respuesta de la gente en las calles. Exactamente. No, yo también creo que esa va a ser otra opción, ¿no? Porque yo creo que a través del terror, del miedo, como ya se usaron en países vecinos, veamos la situación de los peruanos, por ejemplo, nuestros hermanos peruanos es uno de los países con menos derechos laborales en toda América Latina. ¿Esto se hizo en qué época? En la época del señor Fujimori, ¿no es cierto? Cuando lamentablemente fue así, ¿no? Con toda la política del terror, muertos todos los días en las calles, ¿no? Persecuciones, acusando de terrorismo a cada grupo que se enfrentaba al gobierno, pues lograron imponer esta terrible política de Estado y de inestabilidad, no solamente en lo laboral, sino en la salud, en la educación. Entonces, algo parecido ocurrió en Colombia. En Ecuador esto fue casi, de alguna manera, fue casi imposible hacerlo. Recordemos que aquí han caído muchos presidentes por este tipo de leyes. Así cayó Maguat, ¿sí? Así se fue Lucio Gutiérrez. Así, pues, lo mismo le ocurrió que esas imposiciones que se tuvo al último gobierno representante de la oligarquía, como fue el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, se ha impedido también por la organización ciudadana. Entonces, lo que yo creo es que hoy los ecuatorianos y ecuatorianas debemos retomar esa historia de lucha, esa historia de poner como primera línea de defensa a nuestros derechos y empezar a organizarnos, porque lo que hoy vivimos los ecuatorianos realmente no se ha vivido en ningún momento de la historia ecuatoriana con esta impavidez, ¿no es cierto?, como la que usted señala, Ernesto. Desde el punto de vista de Verónica Silva, ¿se vive al momento, en este momento, un Estado de Derecho aquí en el Ecuador? Bueno, mire, realmente hay una regresión de derechos impresionante, ¿no? O sea, no hay un Estado de Derecho, ¿no? Lamentablemente, esa es la forma como nos quieren acostumbrar a entender a la política en este país. Y yo creo que no es un tema solamente de la representación, ¿no? Nos quieren poner a discutir de lo que hoy ocurre en la asamblea y de que si un asambleísta ha hecho tal error o tal otro, como reduciendo la política al tema personal. Aquí hay una estrategia, Ernesto, hay que decirlo, y es una estrategia de guerra para gobernar. Sí, una estrategia que en el fondo lo que quiere es ir eliminando este Estado de Derecho que le ha costado mucho a este país, con sus altos y bajos, pero nos ha costado muchísimo. Lo que señalábamos, el mismo hecho de que las mujeres hoy tengamos la posibilidad, por lo menos la posibilidad, porque esto no te garantiza nada, ¿verdad? De poder también ser una voz, ¿sí? Que defiendan nuestros derechos a nivel político, en el ámbito que sea posible, ¿verdad? Hoy esto es eliminado. Entonces, no solamente que es una regresión de un derecho adquirido, ¿no? Sino que lo que nos está dando cuenta es que hay un regreso a este conservadurismo y a esta forma de entender a la política de una forma patriarcal, sí, eliminando a cualquier tipo de voz disonante. Entonces, yo lo que sí creo es que hay que hablar de esa democracia mutilada que hoy nos quieren acostumbrar, ¿no? Porque quitar esta paridad, quitar estos derechos, quitar es por lo menos esta sensación de tener una constitución
que garantiza, ¿no es cierto?, la vida, que garantiza la participación, que nos garantiza poder, ¿no es cierto?, alzar nuestra voz si no estamos de acuerdo, pues lo que está diciendo es que aquí no hay más democracia. Y lo que hay, pues obviamente es una represión e incluso cárcel para aquellos que estemos disconformes. Yo creo que es importante que no solamente posicionemos estos temas, sino que hagamos todo lo posible para que esta invisibilización pues no quede en el vacío. Si en el caso de las mujeres, imagínense, son 28 años de lucha por la paridad, 28 años que las mujeres han hecho reformas constantes, ¿no? Sin contar con años anteriores, pues que recordemos desde Matilde Hidalgo que luchó, ¿sí? Para poder ejercer el derecho al voto. Pero son 28 años de leyes, de reformas, de participación directa. Y eso pues hoy está desapareciendo. Así que yo sí creo que aquí pues hay una violación constante de la Constitución, no hay un Estado de Derecho, pero eso obviamente también obedece a esta ola conservadora que está introduciendo en nuestro país. Solo basta ver a los representantes en la Asamblea, ¿no? Yo creo que eso ya es un motivo de alarma. Y mire, algo que no se ha dicho es también que hoy existen estos personajes, ¿no? Que son los ideólogos de este nuevo conservadurismo. Estábamos justo comentando con algunos colegas mexicanos, ¿no? Que hay un nuevo personaje, Agustín Laje, que es uno de estos ideólogos, ¿no? Es como un filósofo de esta derecha, que, por ejemplo, descalifican los derechos adquiridos por el feminismo, por los trabajadores, diciendo que todo esto es pura ideología, ¿no? Y que buscan restaurar desde incluso una temática mucho más teórica, mucho más analizada, una regresión a esta visión patriarcal de la sociedad. Y ese intento, Ernesto, de recentralizar el poder político en pocas manos, en manos masculinas, en manos de los que tienen más dinero, dejando a los otros sin la posibilidad de participar, pues ese es el verdadero hecho de discusión, ¿sí? Y es en lo que los ecuatorianos deberíamos poner mucha atención. Es volver a ese fatalismo, ¿no es cierto? Volver a esa barbarie que nos caracterizó también a los ecuatorianos a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, o intentar pues recomponer una representación más digna, dejando a estos oligarcas, perdónenme, dejando a estos grupos económicos ultrapoderosos por fuera de la representación política, porque ya hemos visto que esto ha sido un desastre para los derechos, para la democracia y en sí para la posibilidad de una vida digna de los ecuatorianos y ecuatorianas.